En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Pues yo les leo el titular, les hago una pequeñita promo y pasamos a la persona que lo firmaba, que nos lo va a contar, pero el tema está que arde. El FC Barcelona pagó a Negreira 7,3 millones para favorecer al club, abro comillas, en decisiones arbitrales y en los resultados. ¿Es frase de un periodista? Negativo. ¿Es frase de una acusación cualquiera? Negativo. Es frase de la Fiscalía. En esta fase estamos. Cuidado. Lo voy a repetir, el FC Barcelona pagó a Negreira. Negreira, el segundo responsable de los árbitros. 7,3 millones para favorecer al club y según la Fiscalía consideran que fue directamente con un doble objetivo, favorecer las decisiones arbitrales y, por lo tanto, alterar los resultados de los partidos. Bueno, pues ya les decía que de trama en trama, déjenme que les hable de Symbiolin y Megaflora y vamos directamente con Miguel Ángel Pérez, que nos va a dar las últimas novedades, porque ya les adelanto que también ha habido decisión en Junta del Real Madrid. Se ha adoptado ya un acuerdo y ese acuerdo lo que dice es que si esto avanza, que tiene toda la pinta de que avanza a proceso judicial, el Real Madrid se va a personar. Es decir, estará en la causa. Y como estará en la causa, cuidado, porque esto ya, la apuesta se va elevando. Menos mal que según Pedro Sánchez esto no tenía nada que ver con ellos. Por cierto, les vamos a dar también el organigrama de cómo una persona del ministerio, porque hay Ministerio de Deportes, ¿verdad? Vale. Y hay un secretario de Estado, ¿verdad? Un tal Franco, ¿verdad? Que se libró ya de lo del 8M. Por el camino le costó el cargo al coronel Pérez de los Cobos, ¿verdad? Al cual se lo cargaron literalmente porque había que tapar determinadas cositas. Porque va y resulta que Pérez de los Cobos no les quería dar la información de qué estaba haciendo el juzgado. Pequeña cuestión, en los sistemas democráticos, en los estados de derecho, no se puede dar esa información y se lo pidieron y le costó el cargo. Bueno, pues Franco se libró de aquello con su ubicación en aquel momento como delegado del gobierno en Madrid. Pero es que ahora está de secretario de Estado de Deportes y su número 2, Alberto Soler, va y resulta que, o casualidades de la vida, 2 o 3 semanas antes salió corriendo. Salió corriendo literalmente. ¿Y qué había sido anteriormente, unos cuantos años antes? Bueno, había sido otro cargo en otro gobierno socialista, pero en medio tuvo tiempo para ser directivo del Barça.
Debe ser que como estamos siempre de casualidades, ¿verdad? Este debe ser el país de las casualidades. Pero bueno, déjenme que les hable. Simbioline Megaflora y vamos con Miguel Ángel Pérez. Bueno, yo no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Estás mejor que el Barça o peor que el Barça? Mejor, ¿verdad? Mejor. Te veo bastante mejor. Oye, leía el titular de la noticia que dabas el otro día en Libertad Digital. Enhorabuena por la labor que estás haciendo en esto y en otras áreas. Pero en esta en concreto titulabas: el Fútbol Club Barcelona pagó a Negreira 7,3 millones para favorecer al club en decisiones arbitrales y en los resultados. Vamos, frase de la Fiscalía, por cierto, vaya por delante, para amañar partidos. ¿Traduzco bien? Sí, así es, Carlos. La verdad es que el escrito de la Fiscalía se hizo esperar porque, como adelantamos en Libertad Digital, las pesquisas habían terminado ya hace tiempo, ya se estaba configurando esa querella y la Fiscalía Provincial de Barcelona la había remitido al Fiscal General del Estado y este no acababa de poner el huevo, finalmente lo puso el viernes por la tarde y la verdad es que el escrito de la Fiscalía no ha decepcionado porque la verdad es que saca de muchísimas dudas de este tema. Entre otros, pues lo dice con toda firmeza, Carlos, que pagaron 7,3 millones de euros durante 17 años. Estos pagos se hicieron al número 2 de los árbitros, nada más y nada menos para favorecer al Barça con las tomas de decisiones de los árbitros, con la elección de los árbitros para los partidos y además también indican claramente para intentar favorecer al Barça los resultados, con lo cual es una frase demoledora de la Fiscalía en esta denuncia que finalmente han presentado y obviamente después de que la Fiscalía presente esta denuncia yo creo que el tema se va a judicializar casi de inmediato y el FC Barcelona tiene un panorama, la verdad es que complicado porque no solamente va dirigida contra la propia entidad, contra el propio FC Barcelona, sino que va dirigida pues contra los expresidentes Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Óscar Grau y el que tú mencionabas, ¿no? Esa figura clave de Albert Soler con ramificaciones en el Partido Socialista desde hace muchos años. Muchísimas. Y que era el número 2 de los de deportes, con lo cual el tema la verdad es que pinta bastante oscuro para el Barça. La chavineta se está pinchando, Miguel Ángel. Sí. ¿De qué año a qué año se habla de esta trama, según la Fiscalía, repito, de amaño de partidos? Pues en total, Carlos, del 2001 al 2018, lo que pasa es que la parte... No está nada mal, lo que pasa es que la parte que no ha prescrito pues es del 2014 al 2018 y por eso solo engloba a Bartomeu y a Rosell, porque si hubiéramos seguido tirando para atrás, por supuesto Laporta y otros expresidentes del Barça hubieran caído también en esa denuncia y la verdad es que esa denuncia de la Fiscalía da muchísimos detalles sobre cómo operaba esta trama, por ejemplo, pues que de todas estas grandes cantidades que pagó el Barça a Negreira, pues que Negreira mandaba a 2 personas, una de ellas su secretaria, pues retirar grandes cantidades en efectivo, que por cierto también lo contamos en Libertad Digital casi al inicio de este escándalo y además nosotros contamos que la Fiscalía está investigando ese reparto, porque esa es una de las grandes incógnitas. Negreira, a través de 2 personas, sacaba cantidades de hasta 20.000 euros en efectivo al mes a través de cheques al portador y no sabemos a quién fue dirigido ese dinero que repartía Negreira, con lo cual esa es una de las grandes incógnitas que ahora mismo tendrán que resolver en esta causa. Por cierto, la Fiscalía, como no podía ser de otra forma, pues insta al juez a que cite, ¿no?, de inmediato como investigados a
a todos los señalados, por supuesto al Barça también como persona jurídica. Claro, ahí la cuestión, y ahí van a tener un problema, porque siendo por la figura de cheque al portador, es verdad que en el cheque no aparece el nombre, pero cuando tú vas a cobrarlo, el banco tiene que registrar quién lo está cobrando. Entonces veremos, porque sí, me temo que esto va a empezar a aparecer lo del Tito Berni, que van a salir nombres por todas partes. Pero sí. Amén de eso, en la denuncia, ¿qué señala de Albert Soler, Miguel Ángel? Pues Albert Soler lo que menciona es que era una de las personas principales en esta historia, porque como directivo del Barça era de los que tenía, digamos, control y poder sobre el área económica del Barça, y por eso precisamente se le pone encima de la mesa, porque es una de las personas que, como se dice judicialmente, tenía dominio del hecho delictivo, es decir, tenía un poder de decisión importante a ser uno de los gestores económicos del Barça, y precisamente eso es lo que ha estado la Fiscalía pues investigando, qué directivos del Barça, aparte de los presidentes, pues tenían mano directa la gestión económica y, por supuesto, pues esa responsabilidad directa en esos pagos millonarios a Negreira. Y claro, nos encontramos la persona de Soler, que ha estado en el gobierno de Zapatero, que ha estado en el gobierno de Pedro Sánchez y que ha estado también en el Fútbol Club Barcelona en distintas etapas, con lo cual es una figura principal la de Albert Soler, y veremos a ver cómo termina. Desde luego, Carlos, como tú decías antes, que hace unos días antes casi de que estallara todo en los medios, este hombre pues saliera por peteneras corriendo del Consejo Superior de Deportes, pues ya nos dice todo, ¿no? Sí, pintar, lo que se dice bien como que no pinta, ¿verdad, Miguel Ángel? Desde luego pinta fatal. Yo creo que va a ir a peor todo esto, ¿no? Según Albert Negreira sí canta. Desde luego, otras cosas sorprendentes es que la Fiscalía por el momento ha dejado fuera al hijo de Negreira, que era otro de los que se barajaba, y lo ha dejado fuera. Bueno, a mí eso me llama la atención. Sí, tú bien sabes, Miguel Ángel, que los casos tienen dimensiones muchísimas veces crecientes. Es decir, a medida que se van haciendo diligencias y se van incorporando investigaciones, los casos van haciendo clac, 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 y de pronto pasas de 5 a 25, ¿sabes? Y tiro porque me toca. Miguel Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Un abrazo fuerte, Carlos, muchas gracias. Yo simplemente adelanto una cuestión. El que se crea en el análisis de esto, que esto no tiene que ver con política, de verdad que se lo haga mirar. La Generalidad catalana ha utilizado siempre el deporte como plataforma separatista. Siempre. Para ellos el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, no es un equipo de fútbol. Para ellos es un estandarte internacional de cómo llevar sus banderas separatistas, de cómo lanzar sus gritos, su Freedom for Catalunya, etcétera, etcétera. Es decir, aquí el que se quiera pensar que esto está desligado del gobierno, enhorabuena para los premiados. Pero vamos, es tan obvio, y ahora vamos a trazar, que veo que tenéis ganas de hablar, os doy la palabra, pero luego vamos a trazar las peripecias y el currículum rápido de Albert Soler. A ver si soy yo el único que me he vuelto loco y veo aquí unas coincidencias muy llamativas. Luis. Le decía a usted a don Miguel Ángel que pintar, esto no pinta muy bien. Ahora, pitaba estupendamente para algunos, parece. O sea, para el que no lo sepa, Luis del Pino es famoso ya por los chistes malos en el radio. Pues nos los ha traído. Fíjense que yo pensaba que me iba a hacer por lo del futuro Negreira. Pero bueno, no, ha ido por pitar y pintar. Pero a mí lo que me interesa de todo esto son las derivadas curiosas de qué va a pasar con todo el tema, por ejemplo, de las quinielas. Si se han alterado partidos y eso altera los resultados de las quinielas, ¿qué repercusión financiera tiene? ¿Y los balones de oro? ¿Todos los goles de Messi eran por mérito propio o qué eran? O sea, es que esto tiene derivadas por todas partes, en los clubes, en los derechos televisivos, en los clubes españoles y en los clubes en la Champions. ¿O es que el hecho de que el Barça pasase y se metiera fruto de unos resultados aquí, en la Liga Española, y entrase en la Champions no tiene repercusión en otros clubes? En equipos que estaban compitiendo en la Champions. Y sobre los propios jugadores. Cristiano merecía o no merecía más balones de oro. De todas formas, ahora ya nos explicamos cómo al Barcelona pues se pasaba una temporada, no le pitaban penalti. 2 años. Dos años sin un penalti en contra, por Dios. Estadísticamente. Juego limpio. Era imposible, como cuando se le ponía un partido complicado, cogían y expulsaban a alguien, o cuando necesitaban pitar un penalti en contra, lo pitaban. Lo cierto es que todo este caso es curioso que surja precisamente porque el Barcelona se quería desgravar de las facturas
facturas de Negreira, y aquí empieza toda la investigación. La verdad que cuando se habla de Barcelona y Partido Socialista, y en este caso Partido Socialista Catalán, de donde es Albert Soler, me parece que es, pues lógicamente todo empieza a cuadrar. Tú lo has dicho muy bien, el Barcelona no es un club normal, Barcelona es utilizado por el nacionalismo como una bandera para agredir al resto de España, en España y en Europa, y el entramado de corrupción pues lógicamente nos lleva directamente al gobierno de Zapatero, cuando este señor era secretario de Estado, el señor Soler, nos lleva también con Sánchez, porque también ha ocupado un cargo de máxima responsabilidad dentro del mundo del deporte, y nos lleva a lo que se hablaba en su momento, sí que se decía, el villarato. Cómo funcionaba y cómo eran capaces de manipular los partidos, y esto tiene que tener unas consecuencias muy claras. La primera es quitarle los títulos al FC Barcelona, la segunda es sancionarle claramente con sanciones económicas y sanciones deportivas, bajándole a la división que le corresponda, e incluso ahí, según el Código Penal o las leyes, puede incluso inhabilitarse al FC Barcelona. O sea, un club que está tan podrido, que ha violado, que ha trasvestido la Liga Española, el deporte español, no puede estar un segundo más en primera división y disputando partidos con el resto de clubes españoles. ¿Por qué? Porque es un insulto al deporte, y el deporte como base tiene que ser el juego limpio, cosa que el Barcelona no ha hecho y cosa que al parecer miembros del Partido Socialista y ligados a Zapatero y a Sánchez pues tampoco han hecho. Bueno, vamos con la primera de las declaraciones. Atención, Pedro Sánchez, estoy aquí, ahí. Vamos con Pedro Sánchez. Primera de las declaraciones sobre el Barça Gate. Atención, este es el titular que decíamos de la noticia y las declaraciones de Pedro Sánchez, balones fuera y nunca mejor dicho. Escuchen. Pedro Sánchez sobre el Barça Gate. Vamos a esperar a que los órganos de gobernanza de la Liga Española lo aclaren. Hombre, muy concreto no ha sido usted, la verdad. Bueno, vamos con la segunda de las versiones. Andreu Camps. Andreu Camps es el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Su versión ya es mucho más evolucionada. Escúchenle. La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. Toma ya. ¿De quién puede estar hablando? Yo simplemente voy a dar 3 pantallazos y piensen ustedes lo que quieran, ¿vale? Atención a las fechas, muy importante. 1 de octubre de 2011, es decir, salía corriendo de un gobierno de Zapatero que iba a perder, había dejado quebrada España, pues sí, evidentemente iba a perder las elecciones. Albert Soler, el número 2 dentro de la Secretaría de Estado del señor Franco, dentro del Ministerio de Deporte. Atención, Albert Soler dimite como secretario de Estado para el deporte. Quédense con este cargo, ¿vale? Porque había llegado a secretario de Estado. Yo conozco poca gente que después de haber sido secretario de Estado acepte un cargo inferior a donde ha estado. Bueno, pues va y resulta que Albert Soler, por lo visto, sí. 1 de octubre de 2011 ya tenía contacto. En aquel momento, evidentemente, ya tenía contacto con el Partido Socialista. Él está totalmente implicado en el Partido Socialista de Cataluña. Fíjense los 2 titulares que marcaba aquí la propia web de Radio Televisión Española. El actual jefe del Consejo Superior de Deportes se presenta a las elecciones generales por el PSC. Su último acto ha sido la entrega de galardones al mérito deportivo. Vamos con otra fecha. Atención a la segunda de las fechas. Ya había pasado el gobierno de Zapatero. Octubre del 17. ¿A dónde había ido Albert Soler? Anda, había ido al Barça. Curioso, ¿verdad? Y en octubre del 17, Albert Soler dimite del área del fútbol del Barcelona. El actual responsable de secciones profesionales se centra ahora en las otras secciones. Su decisión se une al adiós. Albert Soler dimite del área de fútbol de Barcelona. Acabó saliendo de ahí. Unos meses después, un poquito después, evidentemente para entrar en el gobierno. ¿Y con quién entró? Entró con el gobierno de Pedro Sánchez, entró con el señor Franco en la Secretaría de Estado de Deporte como responsable del Consejo Superior de Deportes. ¿Y qué ocurre 2-3 semanas antes de que estalle el caso? El Barça Gate, atención al siguiente titular porque vuelve a hacerlo. Albert Soler cesa como director general del Consejo Superior de Deportes. Enero del 23, es decir, justito antes de que salte el escándalo. Vamos, que tenemos una persona que había sido secretario de Estado, va y resulta que posteriormente se
va al Barça y del Barça vuelve a saltar al gobierno y acepta un cargo, director general, por debajo del que había tenido ya. Secretario de Estado. Yo conozco muy pocos casos, por no decir ninguno, salvo este, en el cual una persona que ha estado en política, habiendo sido ya secretario de Estado, no diga, no hombre, no, si usted me ficha a mí será para ministro. ¿Por qué aceptó este cargo con rango de director general? Digo, pregunto, no lo sé, yo debo tener la mente ya muy retorcida, pero ¿por qué acepta una rebaja de cargo? ¿Por qué? ¿Y por qué sale corriendo justo antes de que salte el escándalo? Por cierto, viva las filtraciones, ¿no? Porque si salió por esto, viva las filtraciones. Porque querría decir que tuvo conocimiento de lo que iba a saltar. Es curioso el tema. Bueno, pues Albert Soler es Partido Socialista, Albert Soler es Partido Socialista de Cataluña, Albert Soler estuvo en el Barça, Albert Soler sale corriendo y va y resulta que uno de los máximos responsables de la Federación de Fútbol lo que nos dice es, en el gobierno tenían conocimiento de esto. Luis. Que tenían conocimiento de esto es completamente esperable. La pregunta que yo me hago es en qué momento esto va a enlazar con el caso del Tito Berni, porque últimamente todos los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, y este caso de corrupción no afecta solo al Barça, sino también al Partido Socialista de Cataluña, y al final todos los casos terminan por algún motivo enlazados unos con otros. Lo del Partido Socialista es como una fraternidad. Das una patada, sale un corrupto, das otra, sale otro corrupto y dicen, ¡hombre, primo! y tal, y te dan un abrazo delante. Hay una tercera patada y es que te cobran un impuesto. Eso sí. Tienes tres opciones, corrupto, impuesto. Pagar siempre pagamos los demás. Vamos a ver qué es lo que hace el juez del caso. La Fiscalía, por lo pronto, ya está pidiendo imputaciones, pero tiene muy mala pinta, tanto para el Barça deportivamente, como penalmente, como para el propio Partido Socialista. Si es que no logran derivar el foco, que es lo que están intentando en todos los casos de corrupción. En lo del Tito Berni, derivarlo a la Guardia Civil y decir, no, esto político solo era el Tito Berni. En el caso de lo del Barça, centrarlo en Bertomeu y que hablemos poco de Albert Soler. Pues vamos a tener que hablar muchísimo. Vamos a ir a publicidad, volvemos porque la tercera patada, ¿quién paga la fiesta de la corrupción? Pues ¿quién va a ser? Pues los de siempre. Nueva subida de cotizaciones, literal, ¿vale? Escribá, se va a Bruselas, dice ya tengo acuerdo, esperen que vengo, esperen que lo hablo con los sindicatos, esperen que lo hablo con Podemos, vamos, básicamente lo digo con toda la ironía, con esa gran colección de trabajadores ya han llegado a la conclusión de que se les ocurre mejor que castigar de nuevo a los trabajadores con una subida de cotizaciones. A publicidad y se lo explicamos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar
que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Vamos rápido con el último susto que nos acaban de pegar, que con motivo de las pensiones dicen, ¿cómo saneamos las pensiones? Dice, recortando gasto. No, hombre, no, por Dios. Buscando vías que no nos cuesten a los trabajadores, a las empresas. No, hombre, no, por Dios, nada. Subida de cotizaciones. Ahora se lo explicamos todos. Déjenme que les hable antes de Naturhaus y empezamos con este asunto. Bueno, en Naturhaus están ayudando a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario para conseguirlo. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen perfectos de salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturhaus.es y además pueden también llamar ahora al 918 33 1335 o visitar a Naturhaus en calle Juan Bravo 55 y les van a regalar un test de intolerancia alimentaria. Bueno, para más información pueden visitar también el centro, la página web o el centro más cercano o en página web naturhaus.es y ahí les van a explicar todo, cómo acceder a ese test de intolerancia alimentaria gratuita, etcétera. Bueno, vamos con esta historia. Vamos a escuchar primero a María Jesús Montero. Qué noche, todo nos lo tiene que explicar María Jesús Montero. Repito, la misma persona, que lo voy a repetir, pero hasta que se me seque la boca, la misma persona que no pidió los 679 millones de euros por el caso ERE, para que así no se devolvieran. Bueno, atención a la explicación sobre pensiones, cotizaciones, etcétera. Por eso, si piensa que efectivamente para poder tener una vejez digna hacen falta unas pensiones revalorizadas al precio de la vida y no en la congelación que dejó el Partido Popular. Si piensa que crear empleo es la mejor garantía para proteger
nuestro sistema de pensiones, si piensa que generar alto valor en el empleo que se trae, en el empleo que permite que tecnólogos, que personas de alto valor añadido aporten a nuestros pueblos, a nuestras ciudades también la fuerza de tu trabajo. Si piensa que efectivamente lo mejor que podemos hacer como pueblo, como sociedad desarrollada, es proteger a las personas cuando ya se encuentran retiradas de la vida activa del empleo, si piensa que eso es lo que hay que hacer, tienes que defender lo que piensa, tienes que luchar por lo que piensa. No sé por dónde empezar por estas declaraciones. O sea, que la mejor manera de llegar a la pensión es que te bombardeen el empleo, señor María Jesús Montero. Sí, la mejor manera es esa. Es decir, que te destrocen a impuestos para que llegues sin un solo euro. O sea, es que yo de verdad es que los inventos del TVO eran, vamos, una auténtica gloria comparado con el comunismo de esta gente. Y lo siento, no le llamo socialismo porque no. Cuando pasan de determinado nivel, es decir, hasta X nivel de robo lo llamo socialismo. De X nivel de robo a otro nivel de robo ya lo llamo comunismo. Y claro, es que esta persona solamente de enero a noviembre del año pasado nos ha incrementado el saqueo fiscal en 42.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra. 42.000 millones de euros de saqueo fiscal adicional al previo. Datos de la agencia tributaria, memorias de recaudación mensual. Bueno, pues les parecía poco. ¿Y qué han decidido? Que la mejor manera de llegar es llegar sin un solo duro, sin un solo euro. Toma ya. Bueno, atención, Escrivá pacta disparar las cotizaciones para contentar a Unidas Podemos. Yo particularmente pienso que para contentarles a Unidas Podemos y al Partido Socialista, porque son absolutamente iguales. Pero bueno, en la reforma de las pensiones, atención, deja el periodo de cálculo en los 25 años actuales o 27, el mejor de los dos. En teoría, habrá que esperar a ver, la letra pequeña se podría elegir. El incremento de gasto lo cubrirá con subidas de las cotizaciones. Vamos a este punto que es la madre del cordero. ¿Qué es lo que hace? Tres mecanismos, no uno, no. 3 mecanismos de subida de las cotizaciones. Te cojo las bases, que son las que se calculan los tipos, y te las subo. Primera, ¿vale? Muchísimo más, evidentemente, en la parte más alta, ¿vale? Subida de las bases en la parte alta. Primer mazazo. Segundo mazazo para los altos y para los bajos. En X años van a pasar una cosa que se habían inventado, que le llamaban el coeficiente, el mecanismo intergeneracional, para garantizar que aguantasen las pensiones. Toma ya, ahora les doy unos datos, porque aquí esto de aguantar las pensiones, tela marinera. Bueno, pues van directamente a multiplicarlo por 2. De 0,6 a 1,2. Te lo multiplico por 2. Pero como les parece poco, te meten un recargo adicional, que va a ir creciendo en esos mismos años un 6%, hasta un 6%. Recargo de solidaridad le llaman. No sé, solidaridad debe ser coger los bolsillos y sacarlos y que no te quede un duro. 3 mecanismos de subida de las cotizaciones en uno. Hasta ahora con este gobierno llevábamos 17 subidas de cotizaciones sociales. ¿Esta cómo la contamos? ¿Como una o como 3? Me da lo mismo. O sea, 18, venga, pues 18. 18 subidas de cotizaciones sociales. Y nos hablan de que con esto van a tener dignidad en el empleo. ¿En qué empleo? Si se lo están cargando. Esta es la explicación a que tengamos el doble de paro de la Unión Europea. Esta es la explicación a que tengamos el doble de paro juvenil. Esto, el saqueo. Han convertido en una auténtica gincana infranqueable la creación de empleo en España. Son unos auténticos vampiros fiscales, literalmente. Llevan 54, más esta 55 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. De ellas 17, más esta 18 de cotizaciones sociales. Es una auténtica barbaridad. Y luego se pregunta que por qué se marcha Ferrovial. Yo me pregunto por qué se queda aquí alguien. Esto es de vergüenza. Es de vergüenza. Por cierto, dicen, no, para mantener el coeficiente intergeneracional y la sostenibilidad de las pensiones. Han rebasado con este gobierno, dato histórico, primera vez en toda la historia de España, hemos sobrepasado los 100.000 millones de deuda dentro de la Seguridad Social. 100.000 millones dentro de la Seguridad Social. Para más señas, 106.000 millones de deuda en la Seguridad Social. La han dejado quebrada. Enhorabuena, señores socialistas, comunistas y socialistas, lo han vuelto a conseguir. España vuelve a estar destrozada económicamente y el sistema de pensiones es exactamente igual. Jesús Ángel. Hombre, la verdad que tú lo has dicho muy bien. Lo han vuelto a conseguir y cada vez que entran socialistas y en este caso además apoyados por comunistas, dejan España arruinada. Hay que ver cómo dejó la seguridad social el señor Felipe González, que tuvo que pedir un préstamo a los bancos, un préstamo privado a Aznar para poder pagar las pensiones, que eso no se dijo en su momento. Hay que ver cómo Zapatero dejó el país y cómo lo están dejando esta gente. Esta gente es ya de aurora boreal, o sea, si quieren hacer una reforma de las pensiones, que hagan una reforma de las pensiones que verdaderamente se pueda proyectar y que sea sostenible, pero no quieren hacerlo.
ellos en su demagogia constante quieren contar el cuento chino de que, bueno, que ha subido las pensiones, estamos igualados con el IPC. Por cierto, los únicos que congelaron las pensiones fue el señor Zapatero, que hay que recordarlo, fueron los socialistas. Exacto. No fueron el Partido Popular. Dice que lo hizo el PP, No, ya de verdad, bueno, es que es gratis mentir. Es que con las charlotadas de esta señora y con las melonadas que dice, lógicamente ya se queda uno sorprendido, ¿no? Lo hemos dicho, parece que es un chiste malo lo que dice, pero que de nuevo vayan a agredir de la forma que están agrediendo a los trabajadores, a los empresarios, con subidas en las cotizaciones, esto es un atentado directamente al trabajo y a la situación que se está viviendo dentro de España, porque las empresas están viviendo una situación crítica y esta gente quiere liquidar las empresas. Porque va a llegar un momento que no se pueda contratar a nadie porque las cotizaciones son los impuestos que se pagan por el trabajo, que son de los más altos del mundo, que yo no entiendo por qué por crear trabajo tiene que venir el gobierno y ponerte impuestos. Y luego, lo que está claro que al mismo el sistema de las pensiones es una estafa piramidal, que los señores que están pagando esas cotizaciones no les va a quedar nada para su futuro, porque esa es la realidad y hay que decirlo así. Por lo tanto, habrá que hacer una gran reforma de las pensiones donde estén todos los partidos, que se dejen de demagogia baratas y empiecen a trabajar para el futuro, para que haya unas pensiones sostenibles. Porque va a llegar un día que todos estos señores que les están aplaudiendo ahora se van a quedar mejor su pensión a la mitad, como pasó en Grecia. Y entonces nos vamos a reír todos, pero esto está avisado. Señores, si ustedes siguen manteniendo este tipo de gobiernos, ¿dónde nos llena el país? A la auténtica ruina. Y cuando llegue ese día y no tengamos pensiones, y no tengamos seguridad social, y no tengamos sanidad, y no tengamos educación, ni para pagar a los policías, pues nos vamos a reír todos. Por favor, que la gente reaccione ya, que esta gente solo trae miseria y pobreza. Y ese es el Partido Socialista. Cada vez que gobierna, arruina el país con estas medidas, que es un desastre. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Oye, Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Nueva subida de cotizaciones sociales. ¿Así se puede competir? ¿Se puede crear empleo, Manuel? No, no se puede competir. Y no solo es una subida. Yo diría que lo que ha planteado el ministro Escrivá es un auténtico saqueo fiscal. Es la mayor subida fiscal de la historia de este país que van a sufrir todos y cada uno de los trabajadores. Y esto va a tener consecuencias muy graves, no solo sobre el empleo, sino también sobre la productividad del país y sobre el propio sistema de pensiones. Porque por mucho que el gobierno se empeñe en decir que con esto se soluciona el problema, no solo no se soluciona el problema, sino que se agrava de forma muy sustancial. La reforma que ha presentado Escrivá aumenta el gasto público en pensiones todavía más de lo que ya está creciendo en los últimos años, que ya es un esquema absolutamente insostenible a medio y largo plazo, tal y como acaban de reconocer desde el propio gobierno, que han tenido que reconocer que efectivamente el sistema no es sostenible y por lo tanto van a tener que esquilmar a impuestos a los contribuyentes para poder mantenerlo en pie a corto y medio plazo, sino que además, como digo, aumenta el gasto, pero es que dispara de forma absolutamente colosal, histórica, el coste de las cotizaciones sociales. Lo comentabais antes, las cotizaciones sociales en España son superiores a las de la media de la OCDE, a la de la media de los países europeos. Lo que pagan las empresas... Manuel, el último dato que yo miré eran las cuartas más altas. ¿Estoy equivocado? Sí, efectivamente, están más altas. En el grupo de cotizaciones más altas del mundo desarrollado. Esto mismo lo reconocía el propio Escrivá hace apenas 2 años en el Congreso, en el año 2021, una comparecencia en donde decía que la solución para las pensiones no consistía en aumentar las cotizaciones porque ya eran más altas que la media de la OCDE. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha plegado a las exigencias del PSOE y de sus socios de Podemos y le ha dado exactamente igual. ¿Y esto va a tener consecuencias? Por supuesto que va a tener consecuencias. Para empezar, para que nos hagamos una idea, esto significa que cuando el sistema de subidas fiscales esté completado dentro de unos pocos años, los sueldos más altos, a partir de 60.000 euros, van a sufrir un tipo efectivo, marginal, del 70%. Es decir, el 70% se lo va a comer Hacienda. El 70% del sueldo real de una persona con cierta cualificación se lo va a comer Hacienda entre cotizaciones sociales y entre IRPF. Y ahora, Manuel, nos devolverán la pregunta de por qué se marcha Ferrovial. Claro, efectivamente. ¿Esto en qué se puede traducir? Para empezar, yo creo que va a tener varios efectos en
en caso de que se implemente tal y como está concebido, varios efectos directos. En primer lugar, esto va a suponer una reducción del sueldo en términos reales para todos los trabajadores que están en activo. Es decir, el gobierno le va a recortar los sueldos a los trabajadores vía aumento de cotizaciones sociales. En segundo lugar, esto va a suponer menos empleo, porque va a ser más caro contratar. Y estamos con una tasa de paro real, si sumamos los fijos discontinuos que ha maquillado el gobierno, del 15%, a la cabeza de la OCDE y a la cabeza de la Unión Europea. ¿Esto qué va a significar también? Va a significar más economía sumergida. Hombre, claro. Porque evidentemente va a haber a muchos trabajadores que van a preferir trabajar en el mercado negro para evitar así el pago de cotizaciones y además con una medida también perversa, y es que el gobierno también ha elevado de forma muy sustancial o pretende elevar de forma muy sustancial las pensiones asistenciales, las pensiones no contributivas, es decir, aquellas personas que no han cotizado lo suficiente o que no reúnen las condiciones básicas para poder cobrar una pensión contributiva van a poder disfrutar de una pensión bueno, pues bastante generosa, por decirlo así. ¿Eso qué significa? Esto, Manuel, el anuncio de esto justo antes de elecciones es una casualidad, ¿verdad? No es un tufazo a compra de votos ni nada parecido, ¿verdad? Bueno, no cuento la ironía. Efectivamente, está claro que esto responde a que el gobierno tenía que presentar algo ante Bruselas para poder seguir recibiendo dinero de los fondos europeos, y lo que ha hecho de cara a las elecciones es: da igual, yo voy a seguir subiendo las pensiones sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de cálculo ni de raciocinio, y le voy a decir a Bruselas que no se preocupen, que esto lo voy a pagar esquilmando a los trabajadores de este país y especialmente a los jóvenes con una subida fiscal muy fuerte. Y cuidado, esto no es la primera vez que sucede. Hay países que ya hicieron esto en su día. Por ejemplo, Portugal en los años 80 hizo algo similar. El resultado de eso fue un estancamiento económico durante 20 años y la fuga de sus trabajadores cualificados y de sus trabajadores más jóvenes del orden del 20%. El 20% de los más jóvenes y los trabajadores más cualificados se tuvieron que ir directamente del país para buscar un futuro mejor. O sea que eso muy posiblemente es lo que le espera a España si este sistema que acaba de proponer Escrivá se pone en marcha. Manuel, pues nada, con este pedazo de sabor de boca nos despedimos del programa, que evidentemente no es tuyo. Mil gracias por explicarlo además así de bien, pero Dios bendito qué país nos están dejando. Un abrazo muy fuerte, Manuel, y muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Carlos. Pues nos marchamos, que se nos acaba el tiempo. El próximo domingo aquí estaremos, 10 de la noche. Hasta entonces, ya saben, a levantar España o lo que nos dejen de ella.